Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Buenas tardes, días, noches, tengan allá afuera, según nos estén escuchando en nuestra versión radiofónica o bien como podcast. Les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Este es su programa favorito de ciencia por el altavoz. Aquí al habla Andrés Cotairiart, de la Sociedad de Científicos Anónimos, y hoy volando con una sola ala, porque el buen Claudio no podrá acompañarnos, tristemente, para este segundo episodio del 2024 apenas, y ya faltando a clases. El buen Claudio, pero bueno, ni hablar, nos perderemos de su humor, ¿no? Extrañaremos pues su aporte como interventor de la Secretaría de Gobernación y sobre todo de esas pequeñas preguntas que me gusta dejarle para ponerlo en dificultades, ¿no? Pero como dicen, pues el show debe continuar y tampoco es que vaya a estar completamente solo en este programa porque me acompaña Oliva Segura en cabina, a quien ya les presentaré en breve. Pero antes nada más pues mencionar que este es nuestro capítulo final de nuestra miniserie sobre alimentos Somos lo que comemos y será el cierre. Como bien sabíamos que a lo mejor Claudio no iba a poder estar aquí, pues nos dimos a la tarea de prepararles esas conclusiones que tuvimos Claudio y yo, cómo hemos cambiado, qué nuevas costumbres alimenticias hemos adoptado, qué reflexiones nos surgieron a partir de esta investigación que emprendimos y cómo pensamos seguir adelante, ¿no? Seguir adelante así esperemos un futuro más amable para nosotros mismos, pero también poco a poco y todos sumándose para el resto, ¿no? Ese episodio, si no lo escucharon, pues fue nuestro bienvenida al 2024 y nos gustaría, Claudia y a mí, saber también ustedes qué reflexiones les generó, qué cambios, qué revelaciones, cómo se vieron afectados y también qué les gustaría escuchar cuando hagamos la segunda temporada, que será hacia el otoño, yo creo. Entonces cuéntenos en @claudífonos, @cotairiart, #masaje cerebral. Y si no, también ya saben, si ustedes no usan ese ex Twitter, me simpatizan si no usan ex Twitter, pero bueno, aquí seguimos con esa pequeña ventana al mundo. Y si no, nos pueden echar un correo a científicosanónimos@gmail cuando quieran para comentarnos esto o bien para pedir más información de lo que sea que les platiquemos. Ya saben que este programa pues intenta tener siempre un sustento, ¿no? Más allá de lo que les estemos platicando. Pero bueno, eso, escuchen esas conclusiones, compártanos las suyas. Y más que, pues para ir entrando en materia, la verdad es que más que un final, este es un principio, ¿no? Todo final debe ser por fuerza un principio. Y en este caso, pues es una transición, es un puente, creo, el tema, entre lo que veníamos conversando sobre la producción alimenticia y nuestros usos y costumbres y el impacto que eso tiene en el planeta, y el nuevo tema, ¿no? La nueva miniserie, porque como ahora tenemos nuestro programa semanal, y porque me parece a mí padre esta idea de ir encadenando episodios que abran diferentes dimensiones, exploren diferentes cuestiones de un mismo tema central y de esa manera pues se genera algo un poco más grande, ¿no? Es más grande que la suma de sus partes, que puros episodios aislados. Pues nuestra siguiente serie, que vamos a hacer miniserie, pues será precisamente sobre estos organismos que no tienen huesos, pero que sostienen al planeta, ¿no? A veces hay quienes no les prestan la atención que merecen, estoy hablando de los invertebrados, por supuesto, en específico un poco de los insectos, que pues son de alguna manera el cimiento de los ecosistemas, el cimiento mismo de los ecosistemas a través de la polinización, que ese es nuestro tema central, la polinización de este episodio, que lo pueden ver como final de temporada o como principio de la siguiente, como ustedes quieran. El orden de los factores no altera el producto, y que no solo son el cimiento del ecosistema,
sino también son el cimiento de nuestros cultivos, ¿no? Porque a nivel global, ya iremos viendo en México cómo es eso, pero más o menos a nivel global pueden tener una idea de que el 80% de las plantas que cultivamos dependen de los insectos para su polinización. Y si eso lo sacan de los cultivos y lo llevan a la floresta, bueno, pues 70%, o sea, más de 3/4 partes, vaya, de las plantas que les rodean, que tengan flor, son polinizadas por insectos. Entonces, imagínense, los quitamos de la ecuación y se cae el sistema natural como lo conocemos. Pero como yo no soy experto, yo soy un allegado a la polinización, soy un, fanático, creo sería una palabra, me interesa muchísimo, por supuesto. Entonces tengo a alguien que sí es una experta en polinización. ¿Cuántas expertas en polinización conocen? Ustedes díganme, a lo mejor una, ojalá, pero por lo menos de aquí van a salir con otra, que es Oliva Segura, que es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, esa es la Universidad Autónoma de Querétaro, por si no lo sabían ustedes. Durante sus posgrados estudió polinización desde diferentes enfoques ecológicos. Actualmente centra su investigación en los polinizadores, en los ecosistemas urbanos, especialmente abejas nativas. Le apasiona la enseñanza y la divulgación de la ciencia. En días recientes le otorgaron el Premio Municipal de Conservación de la Biodiversidad 2023 por su trayectoria y aportes al conocimiento de los polinizadores en la capital de Querétaro. Eso merece un aplauso, espero se lo estén dando. Y pues cuando no estudia polinizadores, le gusta correr, leer y asistir a conciertos. De hecho, gracias a los conciertos es que la tenemos aquí en cabina de manera presencial, ¿sí o no? Bienvenida. Así es. Hola a todos, hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Oliva, pues es un gusto tenerte acá. ¿No me desmentirás que el 80% de los cultivos dependen de polinización de insectos? ¿Algo así? Así es, creo que ustedes empezaron su serie hablando pues de la base de la alimentación que son los cereales, ¿no? Claro. Sí. Y si bien sí son la base y esos cultivos se polinizan por viento, pero si solo dependiéramos de eso para alimentarnos, nos quedaríamos sin un montón de colores, minerales, vitaminas, variedad de nuestra dieta, que es la que proporcionan los polinizadores, ¿no? Porque pues gracias a todos estos organismos tenemos muchos frutos, muchas semillas, incluso otros productos como maderas, fibras, textiles, ¿no? O sea, va más allá incluso de la alimentación, comemos, claro. Pero sin duda hacen muy, muy rica nuestra alimentación. Claro, sí. Es que recuerden eso, que si somos lo que comemos, entonces sobre todo somos lo que sembramos, porque muy buena porción del aporte calórico mundial viene de los cultivos, ¿no? O sea, ya sea de manera directa, que te lo comas así en su fuente primaria o procesada, o indirecta porque formó el pienso con el que se alimentaron otros organismos, ¿no? Entonces, exacto. Eso, somos lo que comemos, somos lo que sembramos y lo que sembramos depende de los insectos. Exacto, y como decías, pues a nivel mundial es bastante alto el porcentaje, pero hay un estudio de hace unos años aquí en México en donde se vio que pues incluso en nuestro país es más alto. O sea, nosotros como mexicanos dependemos mucho más de los polinizadores, 85% de nuestros cultivos depende de ellos en cierta medida, para poder obtener esos productos. Y va desde, o sea, no solamente frutos y semillas, sino especias, aceites, o sea, muchos otros productos para alimentarnos, ¿no? Claro, y dependen de las abejas. Esa sería una pregunta, porque probablemente allá afuera, o sea, si estuviera Claudia aquí, lo pondría con la espada con la pared, ¿no? Claro. Y le preguntaría eso, pero... Pues mira, sí, la mayoría de esos cultivos sí depende de las abejas, porque las abejas por excelencia son muy, muy buenos polinizadores. O sea, en su ciclo de vida dependen completamente de las plantas para alimentarse, tanto cuando son adultas buscando néctar y polen, como cuando son larvitas. O sea, las abejas adultas tienen que llevarles granitos de polen, de aceites, de néctar, ¿no? Entonces, todo su ciclo depende de las plantas. Y por eso es que sí son muy buenas polinizadoras. Pero en general, cuando pensamos en abejas y en polinizadores, pensamos en la abeja de la miel, que es esta abeja que todos ubicamos como amarilla con negro. Apis mellifera. Exactamente, Apis mellifera. Que Apis es muy utilizada porque me gusta hacer la broma de que es la vaquita de la polinización. O sea, es nuestra abeja por excelencia domesticada desde hace mucho tiempo. Por eso la ubicamos, ¿no? Exacto, y está distribuida. Utilitaria. Exacto, está distribuida en todo el mundo, la hemos llevado a todos lados con nosotros porque justo es una abeja muy activa, ¿no? Muy voraz, o sea, va a muchas plantas. Ok, bueno, eso es el imaginario colectivo
ahora que volvamos, vamos a abrir la complejidad, porque Apis mellifera pues realmente es vamos a ponerle la puntita del iceberg. Entonces vamos y venimos, @claudífonos, @coteriar, #masaje cerebral. Cuéntenos qué otras abejas conocen. Estás escuchando Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí en nuestro masaje cerebral dedicado a los polinizadores. Final de temporada, principio de otra. Todo final es un principio. Somos lo que comemos, somos lo que sembramos. Y esos sembradíos, esos cultivos, dependen de la polinización. Entonces nos estábamos quedando, pues si la acaban de sintonizar, estábamos mencionando porque no hay que, o sea, se le tiene que hacer, ¿no? La mención a la abeja mielera Apis mellifera, que sobre todo del otro lado de la frontera se usa pues como agente polinizador y se transporta, si nunca han visto eso es muy impresionante, llevan trailers con las colmenas, ¿no? Trailers con los apicultores que hacen toda una ruta, ¿no? A través del país y van como polinizando los cultivos, porque como los monocultivos han acabado todo el entorno, pues entonces los polinizadores, digamos, silvestres, se van de ahí, porque los monocultivos pues, son como esta marea de la nada, de la historia sin fin, ¿no? Y así me imagino el monocultivo. Es como un lugar muerto ecológicamente hablando. Entonces, bueno, sí, las abejas mieleras europeas, Apis mellifera, pero evidentemente no son las únicas, ¿no? Aquí ya nos estuvieron comentando algunas otras, nos pusieron meliponas, los abejorros, pero bueno, Oliva. Sí, pues como te decía, justo esta abeja tiene una historia muy larga con nosotros, es como la abeja domesticada por excelencia, está en todos lados y la usamos mucho porque es muy buena, o sea, sí va a todas las plantas, es generalista, o sea, no distingue entre unas y otras, le encantan todas las plantas, entonces va a polinizar muchos cultivos, pero en muchas regiones del mundo es introducida, ¿no? Claro. Y entonces suele ser como un poco competencia de las abejitas que son nativas o silvestres de cada región, ¿no? Y pues Apis representa una excepción en el mundo de las abejas. Es una abeja social, es una abeja que produce mucha miel, es una abeja que tiene, pues, castas, ¿no? Y en realidad la mayoría de las abejas son, primero, solitarias. O sea, tienen un ciclo de vida muy bonito, es una sola abejita, hembra, colectando recursos para su descendencia, así sus larvitas, y una vez que se desarrollan, esta abeja adulta muere y ya, o sea, ni siquiera se sobrelapan generaciones. Órale. La mayoría viven así, solitas, ¿no? Y luego otra excepción es que las abejas, la mayoría no vive en panales, viven en el suelo. O sea, como el 70% de las abejas anidan en el suelo. De hecho, son parientes lejanos de las hormigas. Hagan de cuenta que algo así. Sí. Se van y hacen como galerías en el suelo y ahí anidan. Y algunas otras viven en cavidades en los troncos, en las maderas, sí. ¿no? Entonces, realmente nuestra idea de abeja está muy lejana a lo que constituye la mayoría de las abejas, que son como unas 20,000 especies en el mundo. Toma, Claudio, 20,000, lo anotaste, pero nos estás escuchando seguro. 20,000 especies. Órale. Y en México tenemos cerca del 10% de esa diversidad, o sea, unas 2,000 especies de abejas. Son un montón. Que son un montón, sí. Y que además en formas y colores y tamaños no son nada parecidas a Apis, ¿no? O sea, sí hay abejas semejantes, pero muchas son de colores, por ejemplo, verdes, morados, metálicas. Suelen ser muy pequeñitas, de apenas unos milímetros, o hasta muy grandes, como los abejorros, ¿no? O sea, ni el tamaño, ni el color, ni las costumbres. Exacto. Eso es muy clásico del humano, ¿no? O sea, que agarra una particularidad de algo y lo vuelve como un principio generalista para toda una muestra y que realmente, pues no, por eso luego no encajan nuestras concepciones. El mundo natural no tiene por qué encajar en nuestras modestas concepciones, pero claro, y bueno, a mí nada más para a lo mejor es lo que están diciendo aquí, el clásico ejemplo de abeja que a lo mejor sí tiene una pauta, digamos, intermedia entre estas que estás mencionando y son las meliponas, ¿no? Que sí hacen una especie de... Ajá, o sea, digamos, las meliponas son abejas que son silvestres, muchas de ellas nativas, sí son sociales, sí Exacto. producen algo de miel, pero nunca en verdes, las cantidades, sí son más pequeñitas Son más y incluso son de colores distintos y de olores. Hace poco conocí una especie de abeja que la tomas, la hueles y huele a coco. Wow. Sí, exacto, son muy raras, ¿no?
pero son sociales y producen miel, nunca en las cantidades que apis, porque estas abejitas son más selectivas. Y eso es muy bonito, porque van a muchas plantas que son aromáticas, medicinales, y sus mieles, aunque son de baja producción, son medicinales y son muy aromáticas, y nunca van a ser iguales entre regiones, a diferencia de la de apis, que como toma de todo... Es como estandarizado. Exacto, o sea, su miel es muy... estandarizada. Es la polinizadora, la globalizada, ¿no? Exacto. El polinizador globalizado. Exacto. Oye, bueno, y entonces, digamos, las abejas hacen un aporte de polinización, las abejas nativas, grande. Sí, mucho. De hecho, como justo son nativas, tienen una historia mucho más estrecha con las plantas del sitio. Por ejemplo, pensemos en las calabazas, que son de Mesoamérica. Esas calabazas evolucionaron y, digamos, crecieron su historia evolutiva junto con unas abejas nativas, por ejemplo, Peponapis. Entonces, esas abejas y esas plantas, pues tienen una historia muy cercana y son mejores polinizadoras para esa planta que apis. Y así con muchos otros ejemplos. O sea, las abejas nativas, como tienen una historia larga, evolutiva y local con la flora, pues se han especializado en ciertos grupos o hacen mucho mejor servicio de polinización. Sí, están entreveradas, ¿no? O sea, es una relación de interdependencia de millones de años, a lo mejor. Y claro, eso es lo que pasa y lo que es como violento con respecto a la abeja del Apis mellifera o la abeja europea, pues, que es que, claro, si tú pones monocultivos, son especies introducidas los monocultivos. Sí. Y las abejas nativas, pues no van a ir a polinizar eso, ni lo conocen, ¿no? O sea, digamos al principio. Entonces, claro, tienes que traer a su polinizador. Así de artificial son como nuestras actividades de producción alimenticia, ¿no? Pero bueno, entonces las abejas en general, digamos, los abejorros son abejas también. Sí, ¿no? exacto. Los abejorros son un tipo de abeja. Me gusta pensar en los abejorros como abejas grandotas con chalequitos. Son muy buenas polinizadoras en zonas altas, por ejemplo. Justo por su tamaño, que están muy peluditas, aguantan más. Sí. ¿Y a esos les gusta meterse a la madera? No, esas son otras. Se llaman gilocopas, son las abejas carpinteras. Y son igual abejas muy grandotas, metálicas, que les gusta anidar en cavidades de madera. Pregunta clásica como de mi hija, ¿los abejorros pican también? ¿Todas tienen aguijón? No todas tienen aguijón. No, la mayoría de abejas no tienen aguijón. No representan un peligro, digamos. No, para nada. Ni siquiera, o sea, sí. No, Macula Culkin no murió por abejas, ¿no? Exacto. Hay que recordar eso. En mi primer beso. Oye, y bueno, entonces tú tendrías así una especulación de qué porcentaje de la polinización la suplen abejas, digo, para contraponerlo a otros polinizadores. O sea, pues sí, son las principales. Ellas son las principales, justo por lo que te decía, que en todo su ciclo de vida dependen de las plantas, entonces son muy buenas visitándolas, ¿no? O sea, dependen mucho, son fieles y las necesitan en todo su ciclo de vida, a diferencia de otros grupos de polinizadores, que ahorita podríamos... O sea, hay polinizadores como transitorios, así como los moscos que comen sangre, las moscas que comen sangre cuando están criando y entonces cambian de ser vegetarianas a podríamos pensar que hay otros grupos que no en todo su ciclo de vida dependen de las plantas, ¿no? O que su morfología les hace no ser tan efectivos o tan buenos polinizadores, pero al final lo que nos interesa es que se mantenga toda esa diversidad. Claro. Todo esto es como en todo. El punto es la variedad, ¿no? Exacto. O sea, ¿no? Sí. ¿Qué más se les ocurre a ustedes allá afuera, ya que no está Claudio aquí, a quien le diría esto? ¿Qué otros polinizadores conocen, no? O sea, y cuáles conocen que quizá no sean parte de ese top 5 que a todos se nos ocurre, ¿no? Porque piensen que la diversidad de insectos, pues digo, no sabemos, son estimaciones. Hay más o menos 1 millón de especies de insectos descritas, pero hay estimaciones que pueden calcular que son o bien 5, que potencialmente hay 5 millones, y hay otras que se van hasta 20, ¿no? Entonces, supongan que tenemos descritos el 20% de los insectos, pues, ¿qué otros conocen que polinicen? Y si tienen algún caso extraño, también menciónenlos en @coteriart, @claudífonos, con su hashtag masaje cerebral, y aquí vamos a seguir platicando con Oliva de polinización, ahora que volvamos, no le cambien. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o se acaban de llegar. Les damos la bienvenida a este masaje cerebral sobre polinización. Estamos entrando a la segunda mitad del programa y ya, como verán, haciendo esta transición que les comentaba, ¿no? Ya estamos dejando atrás los cultivos, ya nos vamos a ir de esos cultivos y de la producción alimenticia. Digo, no nos vamos a ir totalmente porque es un tema evidentemente relevante y como en este programa ustedes sabrán,
buena parte se trata de subrayar los tropiezos del antropoceno, ¿no? Y cómo pues a lo mejor tejer un futuro más habitable. Entonces, volveremos definitivamente a cuestiones de la producción alimenticia. Pero para fin de este programa nos vamos a ir ya a la polinización en términos más generales, ¿no? O sea, ya el sistema viviente, la ecología terrestre como la conocemos y su interdependencia como de esta relación entre plantas y animales, ¿no? En buena parte. Bueno, y también hongos que participan ahí porque todo está ahí entretejido. Entonces nos estaban contando que otros polinizadores conocían. Llegaron buenas propuestas. ¿Qué nos puedes decir tú, Oliva? Bueno, pues creo que la mayoría ya tenemos en la mente a las abejas, ¿no? Pero el grupo de los polinizadores es muy amplio, muy diverso. Incluye algunos vertebrados como aves y murciélagos, que en América las aves más comunes polinizadoras son los colibríes, que todos conocen en sus jardines o que todos han visto ahí picoteando alguna flor, ¿no? Sí. En el mundo hay como unas 330 especies de estas aves y en México tenemos 57, son bastantes. Órale. Y de murciélagos son menos comunes como polinizadores que el grupo en general de las aves, pero aún así tenemos bastantes. Hay 2 familias de murciélagos polinizadores y en México hay 2 especies. Sí. Entonces sí. El clásico, el murciélago agavero, ¿no? O sea, Exacto. todos los que vemos mezcal o tequila. De las ceibas también. Y de las ceibas, Ajá. del árbol sagrado de los mayas. Todos esos dependen de la posición de murciélagos, sobre todo, ¿no? Entonces, Exacto, sí, y que también se ha visto afectados por el monocultivo de los agaves, porque no los dejan florecer, sino que cortan antes el escapo para producir estas bebidas claro. y destilados. El llamado y entonces, quiote, ¿no? Lo ajá, cortan ahora la propuesta porque muere el agave, Exacto. ¿no? Como sabrán allá afuera. Entonces, Sí. en el monocultivo lo cortan para que no se Sí. muera, ¿no? Exacto, entonces ahora la propuesta es dejar al menos una porción para que los murciélagos puedan seguir teniendo este alimento y puedan seguir polinizando a los agaves y demás. Ah, es cierto, eso lo había visto yo como del grupo de Rodrigo Medellín. Exacto, sí. Al que le mandamos saludos. Rodrigo Medellín es fanático del masaje cerebral y no se pierde un solo episodio. Van saludos. Y es esa idea en el tequila, sobre todo, que ya hay una estampa, porque pues, al final el tequila se vende en todo el mundo. Y entonces hay ustedes lo pueden ver, digamos que hay sellos que son positivos, ¿no? Este es un sello que dice Bat Friendly y que probablemente habría que adoptar ya para el mezcal, porque a todas luces el espadín, ¿no? Sobre todo es una especie que ya se está monocultivando en muchos lados. Entonces dejarles, además me acuerdo que es un cálculo sencillo, dejas un quiote cada tantos surcos. Sí. Y con eso aseguras la visita de los polinizadores y con eso aseguras que un poco esa área no termine de ser esta nada de la historia sin fin, ¿no? Exacto, sí. Entonces, a ver, abejas, colibrís o chupamirtos, que también es bonito nombre en México, algunos murciélagos. Y bueno, podemos ahora volver a los insectos, que no nada más están las abejas, están todos los lepidópteros, que son como 160,000 especies en el mundo. Nuestras concepciones empiezan a hacer así. Sí, y de esos pues como 15,000 son mariposas, entonces la mayoría son a los que les solemos llamar polillas, ¿no? Pero todos estos también son muy buenos polinizadores, van mucho a las flores porque especialmente el adulto necesita consumir néctar en su... Claro, la mariposa. Exacto, como tal, la sí. oruga como tal se alimenta pues De de la otras, el de las hojas, exacto. Pero también están insectos como las moscas o dípteros en general, que las moscas, por ejemplo, creo que nadie las piensa como polinizadoras y en cambio son muy, muy buenas. Las piensas como molestia de la taquería, Exacto. ¿no? Pero, O sea, no son todas las moscas, pero sí hay muchas. Y son muy buenas polinizando cultivos como el apio, la zanahoria, que tienen flores muy chiquitas. Entonces, ahí llegan esas. O en zonas también muy altas, son muy buenas. Por ejemplo, el cacao es polinizado por un díptero, que es muy, muy chiquito. No sé si le suenan los jejenes, como de ese estilo, así. Como un díptero muy chiquito. Entonces, Ajá. cada que piensen que los mosquitos no son muy buena idea en el mundo, Ajá, polinizan el cacao. Hay que extinguir a los moscos. Sí, el efecto mariposa, ¿no? Exacto. Entonces también tenemos a los dípteros y pues otros grupos serían los escarabajos o incluso algunas avispas, que la mayoría en realidad son carnívoras, o sea, van y se alimentan de otros insectos, pero hay algunas excepciones pues, en ese grupo que sí necesitan néctar y van a las flores. ¿No son avispas las de los higos? Sí, claro. Esa sí, historia sí. loquísima, ¿no? Exactamente. De las avispas que son diminutas. Súper especializado en la polinización. Sí, entonces en el grupo de las avispas también tenemos algunas que son polinizadoras. ¿No? Ajá, las microavispas. Yo ahorita que estás diciendo los lepidópteros, siempre me gusta tomar esa excusa para decir que las mariposas, ¿no? Los lepidópteros,
Les sabemos llamar mariposas nocturnas, ¿no? Hacemos una distinción desde el lenguaje de mariposa nocturna como lo diferente. Y es totalmente lo contrario. Solo el 10% de mariposas que existen en el mundo son mariposas diurnas. O sea, todas las que ustedes a lo mejor se imaginen y ubiquen un poco como con las abejas, esa es la minoría. O sea, eso es el nada, es el 10%. 9 de cada 10 mariposas va a ser una mariposa nocturna, una polilla, una palomilla, o como nos faltan más nombres, definitivamente. Y muchas de esas son micropalomillas. O sea, hay unas chiquititas. Y parece que hay muchos cultivos que son, ¿no? Volviendo al cultivo, que son, y seguramente muchas plantas nativas también, que son polinizadas por esas micropalomillas. Sí, exacto, son muy buenas. Y además, pues, polinizan especies que son también plantas nocturnas, de floración nocturna, ¿no? Claro. Entonces, digamos que pues ellas van hacia las plantas que están floreciendo en la noche y que todos los demás organismos diurnos no van a visitar, ¿no? Entonces, por eso son muy buenas y necesarias, ¿no? Y estaba viendo también que hay un par de casos raros, ¿no? Hay como que hay una o dos especies ya de lagartijas que están demostradas como polinizadas muy activas y ranas. Bueno, las ranas, no sabía, eso fue un dato que tú me diste, lo voy a revisar. Sí. Pero sí, por ejemplo, hay unos geckos en las islas de Mauricio, que son unas islas que están cercanas a Madagascar. Sí. Y sí se ha comprobado que son polinizadores. Y son nectarívoros esos geckos. Exactamente, entonces, pues, visitan sí, a plantas claramente. porque necesitan el néctar. Ajá. Y ahí sí está probado que es un polinizador. Esto que acabas de decir, visitan la planta porque necesitan el néctar. Abre una especie de, pues sí, es una relación, ¿no? Obviamente Exacto. Los animales están recibiendo un premio, si acaso, ¿no? Que es que con el tiempo la evolución ha dado un premio, digamos, calórico y a cambio de un servicio, parecería, ¿no? O sea, se antoja mucho romantizar la relación de la polinización. Pero, ¿qué dices tú? Claro, pero por ejemplo, eso es mucho más complejo y qué bueno que venimos a ese punto porque creo que ya les presentamos como la variedad de polinizadores, pero la relación de la polinización es bastante interesante y compleja. En realidad, pues son dos grupos de organismos utilizándose a uno a otro, pero al mismo tiempo beneficiándose de ese uso, ¿no? Entonces yo te exploto y tú me explotas, pero ambos ganamos, ¿no? Y entonces no es que los polinizadores vayan a las flores porque son súper buena onda y le digan a las plantas, yo te ayudo a que te reproduzcas y tengas hijitos, sino que están en búsqueda de ciertos recursos como alimento o como, por ejemplo, de las alimenticias, néctar y polen, creo que es lo que más conoce la gente, pero también pueden ir por aceites o van a las flores a buscar refugio o materiales de construcción para nidos. Entonces ellos buscan satisfacer una necesidad. Y la planta aprovecha esas visitas y satisface su necesidad, que es reproducirse y que lleven su polen a otras flores, ¿no? Claro. Aunque hay esa vieja pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina. Aquí sí sabemos la planta, ¿no? La planta antecede al mundo zoológico y quizá la planta en algún momento, ahí ya es difícil sin poner la agencia a la evolución, que no la tiene, pero durante millones de años, pues las plantas de pronto, o sea, se fue asociando muy clara, ¿no? El surgimiento de las plantas con flor, con esta interacción con animales, y que fue tan provechosa de alguna manera, o sea, tan exitosa, que casi se extinguieron todos los grupos que había antes de plantas sin flor, ¿no? O sea, una época en el mundo en que que no había flores, no existía ese aporte, digamos, evolutivo, y había un montón de diversidad de especies que hoy por hoy pues, solo conocemos por fósiles, y de las cuales sobrevivieron unas cuantas, ¿no? O sea, toda planta que ustedes vean sin flor probablemente es una especie de fósil viviente, como el equisetum o la cola de caballo, ¿no? Varias plantas pequeñas, las araucarias, bueno, no sé, eso ya es materia de otro programa de plantas, pero bueno, digamos que hubo un momento en que las plantas pues, empezaron a hacer a poner la mesa para esta especie de doble manipulación, ¿no? Exacto. Es una especie de, pero qué bueno que salgan beneficiadas ambas, ¿no? Pero sí, los animales no saben que la planta tiene una agencia de multiplicarse, y por ahí yo me he cruzado con casos de plantas que son polinizadas por un insecto, o sea, que están creciendo esa población de plantas y que son plantas que asesinan a otras plantas. Entonces ahí ya empieza una cosa muy, muy extraña. Pero bueno, vamos a ir al último corte de este masaje cerebral sobre polinización y de vuelta lo vamos a complejizar más. ¿Te parece bien, Olivia? Muy bien. Ok. @Coteriart, @Claudífonos, #masaje cerebral. Vamos y volvemos, no le cambien. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Pues estamos aquí entrando al ocaso del masaje cerebral sobre polinizadores y polinización. Y estábamos empezando a vislumbrar cómo surgió, ¿no?
Y fuera del aire, Oliva me está diciendo que surgió como un antagonismo casi. Entonces, pues retomemos de ahí si quieres. Sí, pues justo uno pensaría que estas relaciones que ve de los organismos en la naturaleza han estado fijas, porque pues, hoy lo vemos como funcionando perfectamente bien, pero en realidad no son estáticas, ¿no? Y entonces evolutivamente la polinización surgió de un antagonismo que es la herbivoría, o sea, las plantas tenían esporas con las que se querían reproducir y dispersarlas con el viento para lograr la reproducción, y los bichos empezaron a llegar a comérselas, ¿no? Claro. Y a partir de esa herbivoría, las plantas comenzaron a desarrollar estructuras o estrategias para tratar de aprovechar eso a su favor, digámoslo así, como por verlo muy sencillo, Sí. y poco a poco empezaron a tener esta interacción de explotarse mutuamente, ¿no? Entonces, digamos que la polinización tiene su antagonismo más lejano en la herbivoría de esporas, Ok. y ya como por ahí del Jurásico, hace 150 millones de años, ya tenemos relaciones como las que vemos hoy en día, ¿no? De empiezan abejas, lepidópteros, y ya hay recompensas como el néctar o el polen, ¿no? Ujú. Oye, ok, entonces ya se empieza a hacer esta interrelación, vaya, ¿no? Yo te doy de comer, Sí. tú me dispersas. Ajá. Yo le digo en mis clases que es el intercambio de sexo por comida. Pues sí, ¿no? Tal cual. Pero es que cualquier parecido con la realidad de ustedes en sus casas, ¿no? No es mera coincidencia. Exacto. Qué horror. Pero bueno, sí se presta para esas metáforas, ¿no? Sí. Si estoy aquí, Claudio seguramente lo habría explotado, ¿no? Oye, pero bueno, y entonces ya hay muchas que ya son interdependientes, al grado que empiezan a tener unas como efectos sobre la morfología de los bichos, ¿no? Claro. Sí, en general vemos que la relación, o pensamos siempre la relación de la polinización como un mutualismo en donde ambos se benefician, pero en realidad es una cosa mucho más plástica y no siempre es así. Hay alguien que quiere jalar un poco más para su lado, ¿no? Claro. Y entonces tenemos cosas como que hay plantas que engañan a los polinizadores para obtener esas visitas de ellos y que se llenen de polen y lo lleven a otras plantas, pero sin ofrecer ningún recurso, ¿no? Ajá. Entonces, desde que emiten algún aroma que es atractivo y cuando llegan los bichos no hay néctar porque la planta en general no lo produce y solamente son engañados. O hasta Ajá. casos raros como algunas plantas imitan con la textura de sus pétalos o de sus lígulas que de lejos se vea como que hay una hembra del macho de ese bicho wow. y el bicho macho dice, wow, voy a conseguir pareja hoy, y va a la flor y hace como los movimientos de pseudocópula, como intentando Con la reproducirse flor. él con la flor, Wow. pero se llena de polen. Ajá. Y en realidad pues él nunca obtuvo el beneficio, sino la planta Está nada más, ¿no? superinteresante eso. O hay otras que, por ejemplo, producen feromonas que atraen también a los bichos, haciéndoles creer que como por ahí hay parejas, ¿no? Entonces la planta sí obtiene el beneficio, pero Claro, el bicho no. claro. Pero también hay muchos organismos que no se dejan de las plantas, y entonces tenemos el otro lado, que es los robos, ¿no? Claro. Entonces, para que haya polinización, cuando el bicho visita, necesita llenarse de ese polen, ¿no? En su cuerpo y llevarlo a otra flor. Pero a veces las visitan de tal manera que no tienen contacto con las partes reproductivas en donde está el polen y solo se llevan la recompensa, ¿no? Por ejemplo, picotear la flor por fuera, pues no tienen contacto con el polen, pero sí tomaron todo el néctar, Es ¿no? como irse sin pagar de la fonda, Exactamente. ¿no? Entonces, esas cosas también suceden entre las interacciones plantas y visitantes florales, ¿no? Y claro, y son cosas a veces de lo que nos enteramos y luego te empiezas a enterar de otras cosas como humanidad, ¿no? O sea, hay plantas que usan sonidos para atraer sí. a polinizadores o que reaccionan al sonido, o sea, o perciben sonido y reaccionan al sonido de su polinizador y entonces se abre más la flor y se cierra cuando se va. Hay cosas interesantísimas. O estaba viendo las enredaderas que tejen como casi que pistas de aterrizaje o de guía para los murciélagos, ¿no? Claro. Así que, bueno, claro, eso no lo detectamos nosotros y nosotras, pero está ahí operando. Bueno, y otra cosa que me gustaría decir es que la polinización nunca es uno a uno. O sea, Ok. nunca es una planta con un único polinizador, sino que la gran mayoría es una planta recibiendo visitas de muchos bichos y todos esos van a contribuir en mayor o menor medida a que se polinice. Y lo mismo el bicho, no está visitando solo una planta, sino está visitando un montón de las que a él le interesan o de donde puede obtener recursos. Pero claro, también hay extremos en donde se especializan uno con otro y
y sí son como muy, muy especializadas, ¿no? Solo una abeja o solo un insecto es el que poliniza a esa especie, ¿no? Entonces... Exclusividad. Ajá, ¿no? de exclusividad. Pero ahí exacto. como que te condicionas una exclusividad que a lo mejor te va a costar la vida evolutivamente hablando mucho tiempo, ¿no? Porque se te extingue tu polinizador o se te extingue tu Por planta. eso no es tan común, Ajá. ¿no? O sea, es como un seguro el tener varios polinizadores. Es riesgoso, vaya, ¿no? Y luego hay otra idea que me gustaba que tú me has comentado, como de que la polinización no es un fenómeno aislado, está sucediendo en paralelo a muchos otros fenómenos que interactúan. Sí, casi ¿no? siempre para estudiar algo pues tendemos a aislarlo para entender el fenómeno, pero en la naturaleza eso no está aislado, ¿no? Entonces la polinización no es una cosa que suceda aparte, tiene mucho que ver, por ejemplo, de los nutrientes que tenga la planta, sus relaciones con micorrizas, sus relaciones con herbívoros. Micorrizas, perdón, son las relaciones simbióticas que establecen las plantas con los hongos en las raíces, ¿no? Que es toda una red ahí de interacción y de flujo de nutrientes. Exacto. Y bueno, claro, perdón. Ya, ahora sí. Bueno, sí, aterrizando eso que tú dices, justo si hay una relación con micorrizas, por ejemplo, pues ciertas plantas tienen beneficio de más nutrientes, posibilidad de florecer más o en ciertos momentos y eso pues impacta con sus polinizadores. Claro. O por ejemplo, las visitas de estos organismos hace que también fluyan otras relaciones. Por ejemplo, los colibríes están llevando ácaros de una flor a otra, que los ácaros son los que se alimentan también del néctar de las flores y es un poco como hago el chiste en mis clases de si es un sistema de transporte o hay levaduras en el néctar de las flores y hay... La verdad es que se piensa que pueden ser desde, pues, que le afecte a la flor porque está consumiendo el néctar, la levadura, y pues eso le disminuye la posibilidad de que lleguen otros bichos, hasta que son las levaduras las que producen los aromas que atraen a los polinizadores, ¿no? Entonces... la microbiota de exactamente, está afectando a con quién se relaciona, ¿no? Entonces, la interacción de polinización o de planta polinizador no está aislado del resto de las interacciones, ¿no? Hasta que nos demos cuenta que en realidad todo esto son en realidad parásitos que están, ¿no? Llevando a los conduciendo todo lo demás, ¿no? Pero bueno, claro, esto fue una pequeña entrada. Esto es un mundo complejísimo. Las interacciones son muy complejas. A mí me gusta, pues, empezar a poner esas semillas ahí, porque luego se presta mucho a la metáfora, la polinización, ¿no? Y a una romantización de la naturaleza que desde otros, digamos, desde otros ámbitos que quizás no tengan un conocimiento biológico y que, bueno, está bien para cierto nivel de conversación, ¿no? Uh-huh. Está bien si te lo vas a robar la metáfora para algo poético, pero no está bien, creo, simplificar a la naturaleza así, porque nos perdemos de la tremenda riqueza y de la importancia. Pero bueno, se nos fue el tiempo porque como polinizadores, como polinizadores en primavera, pues no da, pero me gustaría que nos dijeras o les dijeras si te quieren contactar, si quieren, dónde podrían buscarte. Sí, claro, pues les puedo dar mis redes, ahí pueden hacerme preguntas si quieren o escribir. Sí. Es Liv, Liv, _biologist en Instagram o también en Twitter, ahora ex. Okay. O a mi correo institucional que es oliva.segura@uac.mx. Va que va, pues buenísimo, muchas gracias. No, a ti Andrés, un gusto, muchas gracias. Esperemos la polinización siga avante y el mundo siga andando, ¿no? Por varias generaciones más. Esperemos. Y pues nada, gracias por escuchar, no se vayan a perder nuestros siguientes episodios sobre el mundo de los invertebrados y nada, como siempre invitarles a que vayan a los eventos de la Sociedad de Científicos Anónimos. Oliva de hecho ha participado allá en Querétaro, tenemos la Vertical Querétaro y ya en 16 ciudades y contando. Así que pronto un evento cerca de ustedes. Ahí lo pueden checar todo en cientificosanónimos.org. Gracias por escuchar y nos vemos o nos escuchamos la próxima. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor.